Bienvenidos a este foro jurídico con su programa Simplemente Derecho. Soy Ligia González y estrenando este año 2024, que va a ser muy importante para todas las personas de México, para quienes nos interesa el Estado de Derecho, para quienes queremos un país hacia adelante y por eso agradecemos que siempre estén ustedes participando, que se interesen en el derecho, en cuáles son sus derechos. Bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias a este año. Y bueno, les tenemos sorpresas para cada mes en nuestras entrevistas. El día de hoy me da mucho gusto tener en Foro Jurídico en Simplemente Derecho a doña Edna Franco Vargas, una gran amiga que, bueno, antes de empezar con nuestro cafecito, mi querida Edna, quisiera un poquito dar una referencia muy pequeña tuya porque es tan grande que me voy a permitir no tomar mucho tiempo en ello, sino que platiquemos. Y bueno, la maestra Edna Franco Vargas nació y vive en Oaxaca, es una gran abogada oaxaqueña. Ella estudió la maestría en la Universidad de Londres, en Inglaterra, en el King College, y tiene una maestría en Derecho Internacional. En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la cual también fue maestra, tiene la especialidad en Derecho Fiscal. En la Universidad Autónoma Nacional de México tiene un diplomado en Derecho Laboral. En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca estudió la licenciatura, así como tiene licenciatura en Contaduría Pública. La primaria y la secundaria, bueno, tiene premios y además, por si fuera poco de que tiene dos carreras, mi querida maestra y amiga, tiene más de 5 diplomados y 5 certificaciones de diferentes materias, entre ellas en juicio de amparo, en derecho constitucional, es miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y ella fue presidenta del capítulo Oaxaca de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Además de que maneja obviamente el inglés al 100%, francés también al 100%, y es consejera fue consejera de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y es consejera de la Barra Mexicana de Abogados de Oaxaca. Ha realizado muchas actividades, tanto profesionales como académicas, doña Edna, y cada vez que platico con ella aprendo mucho. Déjenme decirles que me permití invitarla porque si hay alguien a la que escucho con pasión hablar de cómo aterrizar esa defensa de los derechos humanos, de cómo luchar por ello, e incluso pro bono es doña Edna. Y le dije, Edna, tienes que platicar con nosotros para pasarnos esas aventuras, eh, tragedias muchas veces que has visto de primera mano para que en México sí haya derechos humanos que defender. Y entonces, bueno, mi querida Edna, la primera pregunta que tú no sabes cuál es y que es la pregunta sorpresa es, imagínate que tenemos a muchos amigos y amigas que son estudiantes del derecho o que acaban de terminar la carrera y mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y qué hacen los abogados? Parece que se la pasan siempre en un escritorio atrás. Y entonces la primera pregunta es, ¿cómo fue tu día de hoy? ¿Qué hiciste hoy como profesional del derecho, querida amiga? Ah, bueno, y además tiene a sus hijos a quienes adora y una familia muy linda. Muchas gracias, querida amiga, por la invitación. Me siento muy honrada en participar contigo, a quien admiro y te tengo un gran respeto como abogada y desde luego como persona. Muchas gracias a tu equipo también aquí presente. Pues mi día de hoy se trató de culminar un trabajo de una contestación, precisamente un procedimiento atípico que le llamó alguna autoridad jurisdicción especial indígena y que yo no le encontraba por ningún lado, hasta que, pues, logré como concluir mi estrategia de defensa para el afectado, en el sentido de que, pues bien, la jurisdicción especial indígena, claro que está regulada y usos y costumbres, y más en Oaxaca, que tenemos 570 municipios, pero
esta jurisdicción está acotada precisamente por el respeto irrestricto a los derechos humanos del gobernado. Es decir, la justicia indígena no puede ir más allá de respetar tus derechos humanos, como sucede en el caso de esta persona que pues le hicieron una detención y retención ilegal de un vehículo sin fundamento ni motivo esencialmente. Entonces, desde luego estamos haciendo valer la violación al derecho humano de acceso a la justicia, entre otros, ¿no? Al trabajo lícito, etcétera. Eso fue mi día de hoy, realmente me tardé, sí, fue muy largo, pero quedé muy contenta con el resultado del estudio, amén de que se va a hacer una queja en la Defensoría de Oaxaca y varias aristas más. Siempre los asuntos los vemos en una visión multifacética, cómo podemos ayudar al cliente a obtener su mejor interés con apego a la norma y con apego a la ética que en la que creemos cotidianamente. Qué Ese bueno que me comentas eso, querida amiga, porque muchas veces la soberbia o el orgullo del abogado nos lleva a dejar de lado esa parte fundamental de valores que no debemos de perder, que debe ser siempre nuestra guía y nuestra aguja, ¿verdad? Así es, sí, sí, definitivamente. Pues queridísima Edna, muchas gracias por platicarnos cómo fue tu día, porque yo estoy segura que mucha gente querría estar en esas aventuras que tú ves y casos atípicos. No tengo Sí, duda que te tocan a ti. Y déjenme comentarles, amigos, que cuando yo veo uno de esos casos que a uno le suena que hay algo raro que se está afectando un derecho fundamental, le echo un grito a mi amiga Edna para decirle, ¿qué opinas? ¿Hay alguna forma de atacar este asunto? Porque eso de que no se puede hacer nada, como que repercute en el intestino, te dice algo se debe de poder. Y entonces con eso empiezo nuestra entrevista del día de hoy con las siguientes preguntas, mi querida amiga. sí. Eh, en general, le llamamos a esta entrevista, ¿cómo le hago para defender mis derechos humanos? Que parece algo muy simple, pero la verdad es que no está tan sencillo y vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son mis principales derechos humanos? Los que yo, ciudadana, persona que estoy en México, me debo de preocupar y que me duele cuando son maltratados. Bueno, los derechos humanos que yo consideraría esenciales es, desde luego, el derecho a la vida, que fue punta de lanza para la gesta el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad, entre otros. ¿Por qué me refiero a estos tres primeros? Porque están intrínsecamente imbuidos en la dignidad humana de toda persona. Y esto creo que todas las personas que nos están escuchando pueden sentir y entender la palabra dignidad humana, que es un principio rector en este tema. ¿Qué implica ello? Que si bien no es el derecho al respeto a mi dignidad humana, pues la dignidad humana implica que puedas gozar de tu persona, de tener la vida que tienes, tu cuerpo intacto, tu salud que te permite trabajar, desarrollarte. Y mencioné la educación en tercer lugar porque yo soy una convencida y apasionada del derecho a la educación. Creo firmemente que si una persona tiene una vida sana, tiene acceso a medicinas, aunque esté enferma, y se educa, tiene derecho a mucha mayor posibilidad de vivir haciendo así como un parasol de su dignidad humana, a ser feliz, a estar pleno, a poder aspirar a cosas y no solo cosas materiales, a aspirar a sueños y realizaciones profundas de verdad de su persona. Y eso es dignidad humana. Si tú vives entristecido porque pues, tu salario no te alcanza y te enfermas porque hace frío y no hay medicinas y tus hijos, si eres mamá soltera, no acceden a un estándar mínimo de calidad de vida, Ligia, pues es obvio que no puedes aprender en una escuela y además no eres feliz. Al final, el derecho a ser feliz también, aunque no esté consagrado como tal, para mí está
implícito en el respeto irrestricto a la dignidad humana que irradia todos estos derechos humanos en nuestras personas, ¿no? Y es en todo el mundo, porque pues es un derecho internacional de los derechos humanos, no son Y solo en México. fíjate que me mencionas derechos que son importantísimos y tienes toda la razón, están envueltos en la dignidad humana y que tú lo sientes en tu cerebro, en tu corazón, esa dignidad que te hace sentir bien, que te hace sonreír. ¿Qué me dices del derecho a la libertad? Pues también para mí, obvio, pensé en ese derecho cuando me preguntaste, pero yo creo que es un derecho que emana, ¿no? O dimana de precisamente del ejercicio de los otros derechos. O sea, puede ser que para ti ser libre implique estudiar o escuchar música clásica a diario y que nadie te diga que no la escuches. Y puede ser que para mí eso no sea productivo y es parte de mi libertad. También por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Pero creo que el derecho a la libertad es consecuencia directa de tener una vida digna, educación, vida y salud, ¿no? Como no puedes ser libre si estás atado a una cama de hospital, si estás atado a un a un estatus socioeconómico, laboral bajo que no te permite tener una aspiración, no eres libre, ¿o sí? O sea, hablando de la libertad en un sentido muy profundo. ¿Qué te digo de los temas penales en temas de la vida, ¿no? La tortura, los malos tratos, la inhumanidad y degradación al tratar a un detenido, pues eso ya es como un tema muy especializado, pero desde luego el pensar en la libertad así como en lo primero que podemos pensar los abogados, que es que te priven de tu libertad en un centro de readaptación social, pues desde luego también en México estamos en la calle, ¿no? El tema de la prisión preventiva oficiosa sigue siendo un tema que vulnera el derecho a la libertad, a la justicia, de acceso a la justicia de manera rampante. O sea, no, sigo sin entender, pues que no se apliquen los estándares internacionales y que a los jueces les tome años entenderlo y años resolverlo, Claro. de Y verdad. de todo este abanico, fíjate, ya nos mencionaste muchos derechos humanos que están desde la educación, la salud, la vida, la libertad en el sentido de no estar preso. ¿Cuál para ti es el más importante? Hijo, pues es que yo, para mí sí es el derecho a la vida, Ligia. O sea, la vida en sí misma creo que es el bien más preciado de cualquier persona en cualquier parte del mundo. O sea, de allí dimana todo lo demás, el medio ambiente limpio, la salud, la educación, la movilidad, ¿qué te digo? La cultura, que también para mí es muy importante, pero pues que es parte del derecho a la educación, ¿no? Eh, no sé, yo creo que para mí sí sigue siendo el derecho a la vida, porque pues finalmente la dignidad humana pertenece a una persona que tiene vida, que está viva, ¿no? Y fíjate que eso me recuerda a una canción de Mecano que dice, porque el que muere no vive más. Y parece una perullada, pero lo cierto es que ante la muerte ya no hay remedio. Y, Exacto. y eso me lleva a reflexionar sobre estos otros derechos humanos que tú mencionas, que son coadyuvantes para que conserves la vida, desde la seguridad, la salud, el que no te metan a la cárcel, porque en la cárcel te pueden Pues sí. matar y probablemente no hiciste nada, ¿no? Sí, yo creo que este abanico de derechos que son muchos, por ejemplo, un derecho humano que me apasiona es también, pero no lo considero el más importante, es el derecho humano a una administración pública eficiente, que si bien no está textualizado como tal, ya es un criterio de la Suprema Corte decir, pues es que si tú, Estado, gobierno, el que sea, cualquier nivel de gobierno, incumples los principios que rigen tu actuar con eficiencia, ética, continuidad, progresividad, etcétera, incurres en una responsabilidad patrimonial y ello debe ser sancionado. Entonces, ese derecho yo creo que cuando me invitaste al programa, sí pensé que era
para mí importante decirlo, porque es un derecho que en la vida diaria de ti, de cualquiera de los que está escuchando, es si sales de tu casa y te vas a un bache y se te rompe la suspensión del coche o lo que sea. En el mejor de los casos, reparación material, dinero, seguro, lo que sea, pues eso no te hubiera pasado si la autoridad municipal encargada o estatal encargada de bachear o de tener la calle en orden, hiciera bien su chamba. Y sí es un derecho humano. Entonces, pareciera que nada más pensamos derechos humanos y pensamos en temas de un juzgado, de prisión, de golpes, de, de otro tipo de cosas. Y también pensamos que eso no pasa, que eso nunca se realiza porque vivimos en un país que no todo mundo accede a la justicia, ¿no? Entonces, muchas veces dices: "Ay, mejor un mal arreglo que un buen pleito. Ay, no hagas nada porque se tardan. Ay, no hagas nada porque, ¿para qué?". Entonces, la cultura de defensa de tus derechos es casi nula, y eso hay muchísimas estadísticas, tú las conoces. La cultura de la Terrible, denuncia penal es, bueno, terrible. terrible. Sí, y ¿qué es entonces? Y qué bueno que tocaste este punto. ¿Cuáles son los factores sociopolíticos que inciden en que nosotros, las personas, no podamos defender nuestros derechos humanos o, de hecho, para que sean violados? Pues yo pienso que es un tema multifactorial, ¿no? Es decir, yo estoy convencida que el progreso de un pueblo depende de la educación de sus habitantes, ¿sí? Y de su calidad de vida. Entonces, cuando vives en un país en que te sientes inseguro, la educación está por debajo de un estándar medio en el mundo, al contrario, está a la baja. Si vives en un estado en que no se garantiza el abasto de agua, que no hay policías suficientes por cada 100,000 habitantes, que, pues, que no hay una satisfacción de esos intereses. Estos factores, pues, dependen de un estado democrático, Ligia. En mi opinión es cuando no hay una democracia sustentada en la observancia de la ley, en la independencia del poder judicial, en la eficiencia e idoneidad de las personas que ocupan todos los cargos públicos en cualquier nivel de gobierno, desde el policía municipal hasta el presidente de la república, tenemos muchos problemas. O sea, que no podemos, tener con, bueno, un ministro, un ingeniero ambiental especializado en planta de tratamiento de aguas residuales, de fiscal general, yo creo, ¿no? Entonces, pues, todo eso Cada incide. quien a su lugar. Yo creo que lo sociopolítico está intrínsecamente ligado a las decisiones de los ciudadanos, quiénes votamos, quiénes ejercemos nuestros derechos, quiénes dejamos que nos pongan de funcionarios públicos a gente sin el perfil, sin la preparación, sin la experiencia, pues nosotros. Entonces, la sociedad que no está inculturizada con los derechos humanos o con educación desde niños en el tema de la cultura de derechos humanos, pues no puede modificar esta forma de apreciar la justicia, de apreciar el entorno en el que se desenvuelve, ¿no? La política, y ahorita lo vemos, yo creo que los últimos 6 años son muestra patente de que ya lo legal, lo jurídico y lo social es así, ya no lo podemos disociar, yo creo, en mucho tiempo, y creo que es bueno que la sociedad se esté involucrando, pero también creo que desafortunadamente sí falta mucho conocimiento. Por eso estas pláticas me gustan, porque creo que socializar los derechos humanos es esencial, que la gente sepa que no es una cosa allí en la Corte Internacional o de la ONU o de los abogados, es para todos, es para mí, para ti, para todo el mundo, ¿no? Fíjate que qué bueno que lo mencionas porque mucho nos pasa el que vemos algo en la televisión que nos molesta, vemos la violencia, vemos que a alguien le hicieron una injusticia, que alguien estuvo mucho tiempo en la cárcel y nos enojamos, ¿no? Y decimos, pero yo no puedo hacer nada, eso le toca a los abogados. Yo no tengo dinero, no puedo hacer nada.
y de repente te das cuenta y le preguntas a estas personas que están muy enojadas, con justa razón, por cierto, oye, ¿y ya te metiste a internet en lugar de ver tu celular el día de hoy en un meme? ¿Ya te metiste en tu celular a ver quién es el diputado de tu lugar, el que quedó ahí, y ya le escribiste para decirle, oye, ¿qué has hecho para que en mi colonia sí haya agua? ¿Qué has hecho para que haya seguridad? ¿Qué has hecho para que sí tengamos educación y salud? Es decir, como ciudadanos, y este es un factor sociopolítico económico, como que estamos autoblindados para decir yo no soy responsable, a mí no me toca, cuando somos los primeros que, como bien dices, en un mundo democrático es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es, Nosotros debemos intervenir en ello, exigir esa administración pública correcta, pedirle a nuestros abogados, también a nosotros en las barras, que nos digan, oigan, ¿y qué opinan de A o de B para tener acceso a la justicia? Y claro. no caer, como lo hemos visto en estos días, en casos de anarquía total como la que está en Ecuador y que dicen que de la anarquía a la dictadura hay un solo paso. ¿Qué hacemos para no llegar a ese punto como ciudadanos? Y tú bien lo dices, es de educación y por eso estos foros, ¿no? Así es, sí, definitivamente. No, no, yo creo que el progreso y la mejora de la calidad de vida y que son los derechos humanos, el derecho humano al agua, como dijiste, a la salud, pues, al medio ambiente sano, pues claro que a poco cuando sales a la calle no todos somos, dueños del medio ambiente, pues todos somos dueños, nada más que habrá quien ejerza su derecho al respeto a esta pues sí, a tu medio ambiente de muchas maneras, del ruido, de la basura, de la contaminación visual, ¿qué te puedo decir? Por eso yo digo, es bien importante que la gente sepa que esto no es algo muy ingenuo ni allá lejos de uno, sino es palpable y judicializable cotidianamente. Y esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo podemos hacer accesible a cualquier ciudadano o cómo cualquier ciudadano se puede hacer accesible y tomar el respeto a sus derechos humanos en México? Pues yo creo que es muy importante saber que los derechos humanos al pertenecernos, puedes llevarlos a un tribunal. ¿Cómo? Pues sí, con el servicio de un abogado que, ojo, quisiera desde ahorita decir, hay abogados de oficio, hay abogados pro bono, como nuestro colegio que damos servicio pro bono por convicción y para estar certificados, y puedes ejercerlos de tal manera que hay muchas vías, ¿no? Yo quisiera, eso también estuve pensando, que hay muchos organismos que nos pueden ayudar Qué y bueno que lo dices, porque siempre decimos, es que no me alcanza para pagar el abogado, y entonces, ¿quién podrá ayudarme? exactamente, yo creo que diferenciar el hecho de, por ejemplo, si tu vecino te va y tira basura en tu garage, ¿no? O tu vecino, echa ahí a la calle las heces de su mascota. Un ejemplo muy cotidiano, pues allí quien está haciendo estos actos que lesionan el medio ambiente, desde luego porque genera residuos y que se secan y contaminan, es ese acto en sí mismo contra tu vecino, tú puedes ir a ejercer tu derecho contra la actitud del vecino ante la autoridad vecinal o municipal, pero también puedes acudir cuando, si tú le avisas a la autoridad, oiga, la basura, oiga, mi vecino, oiga, el comité vecinal o el convive o la autoridad municipal y no te hacen caso, así literal, eso es muy común, ¿no? Es que no me hicieron caso. No, pues si no te Exacto. hicieron caso, lo que hay que hacer es, la violación va a estribar en que dejaron de hacer lo que tenían que hacer para ti. Es decir, ¿cómo demando al gobierno por el bache? Pues porque no tiene la calle bien. Esa es una omisión. Que ahora deliberadamente te cortan el agua, la autoridad municipal o estatal que regule este tema en tu localidad, porque están recortando el presupuesto, pues desde luego que hay una violación por un acto, el corte del suministro del agua, ¿no?
pero puede ser también que sí hay agua, pero tienen las tuberías viejas, como pasa en Oaxaca. Entonces estamos amolados porque hay un manto freático bueno, abundante, pero no tenemos ya la infraestructura. Entonces, de verdad, no hay agua en Oaxaca, por eso, no porque no hay agua. Entonces, ahí hay una omisión seria del Estado porque no ha generado la política pública, el presupuesto y la atención del desabasto del agua. Entonces, sí puedes defenderte, hay que diferenciar. Si mi esposo me pega, lo puedo demandar porque viola mis derechos humanos. No es así, allí tú tienes tu ¿Por qué no? O sea, ¿no te puedes defender contra tu marido por a violación ver, de tus derechos no, humanos? bueno, por supuesto, pero me refiero, la diferencia es que no vas directo a un juicio constitucional o de defensa de derechos humanos ante tribunales constitucionales locales, sino vas ante el Poder Judicial del Estado y allí llevas los derechos humanos en juego, ¿no? Al, a que se diriman. ¿Qué vas a decir? Pues es que la violencia doméstica que está generando esta persona en mi contra, pues genera la violación, pues a mi derecho a la vida digna, a una vida libre de violencia y todas las convenciones internacionales que ordenan el respeto, promoción, garantía y promoción de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Sabemos que hay un bagaje, pero inmenso de legislación internacional y local, nacional, doméstica, para la protección de estos derechos. Lo, lo, que, lo que es que sí tienes que acudir a un juicio, digamos, para la gente que nos escucha que no es abogado, a un juicio de una instancia común ante un juez local. Ok, y eso creo que es interesante. Es decir, nosotros tenemos el caso del marido que le pega a la esposa y está violando su derecho humano que puede maltratar hasta su vida, ¿no? A la salud, Claro, puede a una matarlo. vida libre de violencia. Y por otro lado tienes al Estado que al no cumplir con la tubería y hacer un buen oficio en arreglar las tuberías, te está privando del agua y tienes, oye, te puedes morir si no tienes agua. En ambos casos estás siendo violados tus derechos humanos. ¿Cómo hacemos para que las personas que no tienen una educación jurídica académica, sino los ciudadanos puedan decir, no me importa, en ambos casos que están violando mis derechos humanos, sé con quién ir, sé con quién acudir y que no se sientan con miedo para ello? ¿Cómo ayudamos a eso? Porque parece que mientras menos exigimos que se respeten nuestros derechos, más violaciones hay. Sí, yo les aconsejaría es informarse, es bien importante, conocer. Ahorita la mayoría de las personas tienen acceso a información digital y si no es posible, porque sí es factible que no la haya, en Oaxaca hay municipios por demás alejados, usos y costumbres, etcétera. Yo diría, hay que buscar ayuda en los organismos tales como oficiales, como Defensoría de Derechos Humanos, tribunales de justicia de los estados, acudir a orientación en el Poder Judicial Federal, que es de forma gratuita. Cuando hay recursos, pues acudir a un abogado particular. Y si es en estos dos casos, pues sí, checar que también tengan la experiencia y la preparación de vida, Ligia, porque a veces es bien común que la defensa es muy deficiente y eso genera un impacto mayor en la violación a derechos humanos. Entonces, si tienes un abogado que no sabe lo que está haciendo, al final el resultado es lesivo para el cliente y no accedió precisamente al respeto a su derecho humano buscado, el vivir una vida libre de violencia, el acceder al agua, el acceder a una escuela digna, el acceder a un trasplante, el acceder a un medicamento, el acceder a una atención médica, a que la autoridad ecológica ponga reglas al ruido que emiten los antros. O sea, todo eso está al alcance de la mano. Ahora, cuando los casos alcanzan un grado de, pues sí, de gravedad o de
de notoria lesión al patrimonio jurídico de las personas, a los derechos humanos, también hay organismos de la sociedad civil, o sea, hay organizaciones de la sociedad civil muy fuertes que han hecho un gran trabajo para la defensa de los derechos humanos y los conocemos en casos paradigmáticos de derechos humanos, artículo 19, el litigio estratégico nacional. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son esos casos, amiga, que tú conoces en que una persona que se sintió, como estaba en la gráfica anterior, con miedo, con desconocimiento, en un laberinto, que todo el mundo le decía que tardaba mucho? ¿Qué casos paradigmáticos tú conoces en que esas personas dijeron, hoy me voy a vestir de valor, voy a levantar la mano y voy a ir a pedir que alguien me ayude para que yo salga triunfante y que sea menos infeliz o más feliz? Híjole, pues hay muchos y yo los invito a que en la página de la Corte, en el Centro de Estudios Constitucionales, hay cuadernos de jurisprudencia sobre derechos humanos, precisamente. En estos cuadernos, como cada derecho humano los desglosa la Corte de manera muy asequible y aparte te cuenta los casos y te da los hechos relevantes del caso y el sentido de la resolución. Pues yo creo, me gustaría mencionar, Ligia, pues el que da inicio a esta era de los derechos humanos en nuestro país, que es el caso Radilla, que fue muy valiente llevarlo hasta la Corte Interamericana, ¿no? Porque cuando te das cuenta de los años que toma esto, ¿quién aguanta? Es como un Iron Man o un super Iron Man. O sea, no, la paciencia, la entereza para afrontar un proceso, además del costo, si es con una asesoría particular, es desorbitante, ¿no? Es altísimo. Y pocas personas tienen la capacidad de llevarlo hasta su última instancia. Y gracias a este caso, pues nosotros incorporamos a nuestra Constitución los derechos humanos. Cuando yo estudié la maestría en Londres, que fue, hace muchos años, en el 97 al 98, que fue de tiempo completo, yo leía pues todo el material que nos daban y decía, ¿qué onda? Aquí en mi país que es como que no había legislación de transparencia, de rendición de cuentas, me costaba trabajo mentalmente captar mucha información de los sistemas asiáticos, africanos, el europeo, que ya tenía toda una historia, de la ONU, sus recomendaciones, y este caso permite que nuestro país, si bien la Corte ya había ido dando interpretaciones, digamos, de avanzada, la realidad es que no hablaba de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que gracias al caso Radilla, nosotros tenemos incorporado el catálogo de derechos humanos en nuestra Constitución, incorporados los principios que los rigen, las sanciones para que si el Estado incumple, pues ¿qué obligaciones tiene el Estado? Pues investigar, reparar y sancionar. O sea, los ciudadanos debemos saber que si el Estado deja de hacer algo, está obligado a reparar, quiere decir, pues sí, aparte de rellenar el bache, te paga tu reparación y te indemniza. Sí, que ese Eso es caso. cierto, eso funciona, es decir, para mí es el ideal. Perdón, ya que no repararon el bache, que todo el mundo nos enojamos, la verdad aquí voy a poner un paréntesis, a mí se me pasó, tuve que estar toda la noche con una juez cívico, pero me tuvieron que pagar hasta el tiempo que estuve ahí y al día siguiente pues, taparon el bache, pero a ver, yo me la pasé toda la noche en eso. Es todavía así que tenemos que estar como el caso Radilla, llegar a la Corte Interamericana para que todos los días se cumplan esas cosas básicas o graves de no respeto a la libertad. Pues es que yo creo que no tienes que llegar hasta la Corte Interamericana, gracias a que ya tenemos jurisprudencia internacional y doméstica que nos apoya en los casos, pero desafortunadamente para la reparación, Ligia, salvo que sea una salida alterna, tú y yo lo sabemos, litigar un caso así lleva muchísimo tiempo. O sea, sí lleva por lo menos 3 años, ¿no? Fácilmente, de Y principio a fin.
Caso Radilla, lo mencionaste y no quiero dejar pasar ese punto. Yo creo que muchos de nuestros amigos y amigas se estarán preguntando, ¿qué pasó en el caso Radilla? Ya no como un tema anecdótico, sino real. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso, amiga? A ver, quiero remontarme a la sentencia Ligia espérame, porque Porque ya además mi, muchos lo comentamos, ¿no? Y efectivamente nos los dicen. Pero ¿qué pasó ahí, amiga? pues el señor Rosendo Radilla sufrió una violación grave a sus derechos humanos. Espérenme, les voy a dar la reseña para no quedarles mal, porque él sufrió una desaparición forzada. Es un tema grave de desaparición forzada que implica que el Estado mexicano no asume todas las obligaciones que tenía por mandato legal de la legislación, digamos, del tema penal para su localización, para agotar todos los temas que eran indispensables para que su familia supiera pues, sus pormenores y de su desaparición, de dónde estaba, y eso genera que la Corte Interamericana dicte una sentencia en la que le dice a la Corte, al Estado mexicano, pues que se ponga a chambear y que no puede existir esto así. Y lo que hace esencialmente es un análisis como muy toral de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal en relación a la Convención Internacional de Derechos Humanos sobre los cuales nosotros somos parte. Algo importante es que quisiera precisar es cuando un Estado, me refiero a un país, firma una convención internacional, lo que se va, lo que hace es como si fuera un contrato, ¿no? Yo voy a respetar estos derechos humanos y en este caso México ya era parte de la Convención Interamericana y en el caso Radilla fue una violación a las garantías judiciales de él, ¿no? En relación a respetar sus derechos mínimos en la persecución penal, la desaparición de que él fue objeto, no hubo una eficiencia ni diligencia en ella, y todo eso que la Corte dijo, oigan, ustedes no hicieron todo lo que debían hacer, este, no puede ser que permanezcan las averiguaciones así. En esa época todavía él le tocó el derecho escrito. Entonces, la Corte hace un estudio también sobre la desaparición forzada en la Corte Interamericana. Y algo importantísimo, el plazo razonable de la duración de investigaciones, ¿no? Ese creo que es un punto muy importante que al Eso día... te iba a preguntar. Muchas veces el tiempo hace que la justicia se convierta en injusticia, ¿no? Sí, sí, realmente yo creo que el tema de ahorita, a ver, Ligia, ayúdame, ¿cuántos años duró el caso? ¿De principio a fin? Del Debe de Radilla, haber sido ¿recuerdas? alrededor de 15 años. Ándale. Pues es que así está el tema, ¿no? El tener un acceso efectivo a la justicia, pues no es, en este caso que fue Tantoral, sí, del 81. O sea, sí, sí fue más de 10 años, 20 sí. años. Entonces es terrible. Entonces, Y, el plazo en la razonable, ajá, perdón, y una pregunta entonces regresando a esto. En el caso Radilla, 20, 25 años, llega a la Corte Interamericana, pero de repente nosotros tenemos un problema de derecho a la salud. Tienes tú, y lo voy a decir tal cual porque lo hemos sufrido todos, falta de medicinas para los niños que tienen cáncer. Y, y entonces tienes a una madre desesperada para poder sacar a su hijo de este problema. sí. Viene contigo y te dice, licenciada, tengo un problema, no tengo dinero, mi hijo no tiene medicinas para el cáncer que aunque fuera yo millonaria no las podría pagar y no sé qué hacer. ¿Qué es lo que tú has hecho para estos casos, amiga? Porque sé que has trabajado mucho en ello. Sí, fíjate que, bueno, la pandemia de COVID, pues generó todo este tema terrible de salud.
pero lo primero y fue desde marzo, en el derecho a la salud, fue lo primero fue la protección de los médicos y médicas de los hospitales. Y te quiero compartir que, fíjate, la valentía de las demandantes que no tuvieron miedo, porque de más de 150 médicos y médicas que amparamos durante la pandemia para que les proveyeran del equipo de protección personal, del rol adecuado, que les permitieran el embarazo y la lactancia porque eran personas en estado de riesgo y todo, fueron mujeres, o sea, 98% fueron mujeres, que dijeron: "Sí, firmamos", aunque las amenazaban que les iban a quitar el el medicamento, que les iban a quitar el rol, que si no iban, las iban a volar del puesto, y generamos muchos amparos por omisión de las autoridades. Nos concedían suspensiones de verdad los jueces federales de 24 horas, recabábamos la firma enfrente de los hospitales, las doctoras salían y firmaban. Ya te imaginarás, casi con escafandras y todo ahí, la licenciada Andrea hizo un gran trabajo, ella era la que iba a recabar firmas enfrente del hospital, y se generaron muchas suspensiones y amparos que permitieron que el personal médico tuviera equipo de protección adecuado. Un caso que a mí me encantó, porque es que las mandaban a un tipo de especialistas, a las anestesiólogas las mandaban al área COVID, pero ya como neumólogas, cardiólogas y todo. Entonces me hablaron muy asustadas que tenían mucho miedo por la responsabilidad. Ellas sí querían entrar al área COVID, pero cuando todo el hospital era COVID, o sea, pisos. Entonces, generamos un amparo urgente y de verdad, en 24 horas el juez dijo: "A ver, no puedes hacer eso, tienes que tener especialistas". Me acuerdo que las doctoras hablaron y dijeron: "¿Saben qué? Gracias. La zona de batalla COVID, que era, la noche anterior, ha cambiado mucho, ya tenemos especialistas, etcétera". Entonces, son como pequeñas Ahí cosas. todo de un día para el otro, como lo dices. Sí, increíble. Bueno, es que además, este, afortunadamente ya teníamos todo el sistema CISE, el acceso digital a los tribunales, y también otro caso que respecto a la pregunta que me hiciste, no se me ha pasado, es que este caso es muy reciente. Igual una mamá desesperada, yo me enteré por el Facebook y por un comentario de mi suegra. Su hija tiene una enfermedad que es la más cara del mundo, se llama hipoglobinuria paroxística nocturna, y de verdad, si la googleas, sí sale que es la enfermedad más cara del mundo. Wow. Y esta chica, bueno, es un caso triste en cuanto a la enfermedad que padece, pero gracias a Dios promovimos varios amparos y varias, como 7 suspensiones durante el proceso. El caso es que de 3 bateadas que le dieron aquí de no aceptarla en los hospitales, y que fíjate, la política de los hospitales en Oaxaca es: a esta enfermedad, por favor, diles que no hay remedio más que el trasplante de médula ósea, y si no lo hay, pues te vas a morir. Y no te dicen que sí hay un medicamento carísimo, pero también que el trasplante es posible, ¿no? Y que además el trasplante en Oaxaca no lo hay. Entonces, después de irnos autoridad tras autoridad, gracias a Dios y a varias suspensiones, llegamos hasta el Nacional de Nutrición. Y allí a esta joven que lucha muchísimo y que aspira a la vida y a seguir viviendo y a sus sueños y hace cosas manuales porque pues tiene que tener un alto nivel de autocuidado como si viviera en una pandemia, ¿no? Porque no se puede contagiar de ninguna enfermedad por mínima. Y logramos una atención de primer nivel en el Nacional de Nutrición para ella. Su mamá y ella fueron unas guerreras porque de repente llegaban los palos y la queja y el recurso y el desaliento, o me tienen parada aquí, licenciada, fuera del hospital. En el Instituto de Cancerología nos trataron muy mal y sí lo voy a decir porque sí, fue pésima la atención, y a base de temas jurídicos logramos, que quejas y quejas,
logramos que la mandaran al Nacional de Nutrición, pero al grado de no entregarle las laminillas de sus estudios que son vitales. En fin, cuando el Nacional de Nutrición informa al juez federal que es la quejosa está siendo atendida, pues tuve una reunión con la mamá y realmente la mamá me dijo, la verdad, licenciada, es que sí sirve el tratamiento, le están dando lo mejor que hay, la tratan muy bien ya nos quieren a pesar de cómo entramos, porque pues la verdad es que no hubieran entrado nunca sin el amparo. Y esas son pues las historias que cambian la vida de una persona. Fue un caso pro bono y lo hicimos con todo el corazón. Hace muy poco fuimos a conocer a la quejosa, a la joven, y fue como un encuentro tan, la verdad, humanizante para nosotras. Es darle sentido a mucho desgaste, porque pues sí, también a veces nosotros nos llega el grado de frustración de si cómo es posible que el juez no vea o que la autoridad no obedezca, pero pues la verdad el Nacional de Nutrición ha hecho un gran trabajo en su persona. El trasplante, que era lo primero que reclamábamos, fíjate, un trasplante de médula ósea, no ha llegado. ¿Por qué? Porque el medicamento sí está haciendo el trabajo. Si eventualmente se necesita, el Nacional de Nutrición ya está listo para hacerlo y además el hermano es compatible, que es rarísimo. Entonces el hermano, si se requiere y se necesitara, pues ya tenemos un camino en el Nacional de Nutrición para que ella acceda al trasplante. Las personas deben saber que sí es posible, de verdad sí es posible. Hay que tener paciencia, mucha fuerza, con mucha confianza, porque es una realidad, ¿no? No todos los jueces otorgan las suspensiones igual también. Tan es así que en este caso hubo suspensiones negadas, nos tuvimos que ir en queja y lo luchamos hasta el final, pero la chica está Ayúdame un poquito con eso porque tú mencionas amparos y yo supongo que para quienes no somos doctos en el sistema constitucional decimos, oye, fíjate que no tengo mis medicinas, no tengo mis libros, no tengo agua, vamos a ampararlos, ya es la palabra que decimos. sí. Cuesta mucho un amparo, eh, puede organizarse la gente en grupos para decir, oye, en toda nuestra colonia no hay agua desde ayer vi un reportaje de personas que decían que tienen 5 años sin agua. Ay, Entonces, no, qué barbaridad. pueden juntarse todas para decir, vamos a buscar a un defensor público o necesariamente tiene que ser un abogado privado como tú, que sepan de qué se trata para decir, nos organizamos, ponemos nuestros centavitos cada quien, pero vamos por eso, primero. Y segundo, de estas doctoras médicas, ¿tuvieron represalias una vez que presentaron estos amparos para que, porque todo el mundo tiene miedo, pero vamos a la realidad, ¿tuvieron represalias después de haber ejercido ese derecho? La verdad, no. Sí hubo amenazas, pero nunca cumplidas. Y Ok. la verdad, solo a una que estaba embarazada, sí, no le pagaron 3 días. Le dije, espérame. Y ya el juez ordenó, no le puedes retener, ya te lo había dicho. No puedes afectar sus derechos laborales. Y no, nunca les hicieron nada. A esta joven, ¿qué fue lo que pasó? Sí le hicieron dar muchas vueltas, en el INCAN. Nos metimos durísimo contra el encargado de trasplantes, ni modo, y logramos. La verdad, el abogado fue muy, decente, porque me buscó y me dijo, abogada, ¿cómo le damos solución a esto? Ya no podemos con tanta cosa. Entonces le dije, bueno, pues ya, si no la quieren atender ahí, dime qué vamos a hacer. No, pues el Nacional de Nutrición. Y la verdad es que cuando la pasan al Nacional de Nutrición, sí fue expedito, pero faltaron las laminillas y ahí es donde no querían hacerlas, que no las encontraban. Y dije, allí sí, no, ¿cómo creen? Pero sí las hicieron sentir mal, pero gracias a la confianza y a la paciencia de la mamá y la hija y el hermano, logramos que esto llegara a buen término. Incluso se buscó apoyo de la Fundación Barra y de otra organización social que les brindaron en algún momento un hospedaje.
para, Y pues oye, imagínate, tiene que y viajar desde acá hasta allá en coche. guau. Y es decir, sí se hace cansado, pero no imposible. Y tú dices, hay que tener confianza. ¿Podemos tener confianza en los amparos como en el amparo como el baluarte para poder defender esos derechos humanos que nos son maltratados? Yo digo que sí, o sea, yo sí creo firmemente todavía en la institución del amparo. Creo que el Poder Judicial hace un muy buen trabajo, sin duda. Como en todo, habrá jueces muy brillantes y jueces que no le echen tantas ganas, pero creo que la capacitación la hay. Creo que las personas, si se organizan, sí pueden acceder a este derecho. Ligia, ya hay, la Fundación Barra Mexicana es una, este, en temas sociales de gente vulnerable, yo he enarbolado causas, creo, amo el derecho al medio ambiente también y he promovido amparos de este tipo en Oaxaca. em, y, y la gente debe saberlo. Claro que si un cliente pues, particular viene y me busca y me puede pagar, porque tú sabes que para el trabajo pro bono hay también ciertos requisitos, ¿no? Porque no se vale que alguien que puede pagar tus honorarios, pues pretenda un servicio pro bono, ¿no? Eso Yo, sí, o sea, yo creo que también hay que reconocer cuando se abusa y no del derecho, incluso por nosotros mismos como abogados. Entonces, el acceso a la justicia a través de un abogado, pienso que sí lo hay, pero la gente también pues debe acopiar fuerzas y paciencia, Ligia. O sea, no vivimos en un país en que tengamos una justicia pronta y expedita. Más bien, justicia retardada es justicia denegada, creo que sería la regla general. Pues si no, el amparo creo que es lo más eficiente porque es pronto, es rápido, las ok. suspensiones son rápidas, ¿no? Y eso sí, a las autoridades no les gustan los amparos, pero la realidad es que como decían en las marchas del Poder Judicial, si no te da medicinas, amparo, si no tienes agua, amparo, si no tienes seguridad, amparo. Y pues yo dije, se me quedó grabada esa exclamación y digo, El es real, grito de guerra, ¿no? Sí, sí, sí. sí, realmente sí. Y mira que de verdad, a mí, autoridades mismas de manera burlona me han dicho que lo que estoy pidiendo en el amparo es ingenuo, que me han dicho en reuniones oficiales, es que eso no es posible, es que no lo va a ganar. Y de verdad, sí se han ganado. O sea, ya al final, cuando quieren sentarse a ver cómo lo solucionamos, pues vamos, porque tampoco somos viscerales, ¿verdad? Pero en realidad también la soberbia y la arrogancia de las autoridades de creer que son intocables no se vale. O sea, los ciudadanos tenemos derecho a defendernos. Y los grupos, yo digo colonias vulnerables, etcétera, claro que deben acceder a este derecho y es factible. Por ejemplo, el tema de la educación, de una escuela digna, de los baños, las instalaciones, pues claro que lo puedes defender a través de un grupo. El agua, o sea, el agua que es el derecho humano al agua, dime en cuántos derechos humanos no incide, elige a la salud, Todos. todo, A la vida. medio ambiente, medio ambiente, la vida misma. O sea, no puede ser que no, que todavía nos quedemos como viendo estas injusticias, porque al final el que no tengas un derecho humano vital, al mínimo vital como es el agua, para tener una calidad de vida buena, un estándar de vida adecuado, como ha dicho la Corte, ni siquiera es lujoso, es adecuado, pues ¿cómo es posible? Claro que pueden ir los grupos, las colonias organizarse. No va a pasar nada, a la autoridad no le va a gustar, pero ¿qué va a hacer si ya te quitó el agua? Quitarte más agua no porque no te da el agua, ¿o no? O sea, ya te dejó sin nada. Y las O sea, es medicinas, decir, la valentía es uno de los elementos fundamentales, quizás de lo que me has platicado y enseñado el día de hoy, yo diría, pues revisemos del artículo 1 al 20 de la Constitución, ahí están nuestros derechos y ahí va a estar cuando nos enoja el que no hay educación, el que no hay salud, el que no hay... Y decimos, ahora sí que suena muy burdo, perdón por decirlo así, pues cada derecho que tienes ahí, defiéndetelo con un amparo.
Ahora, es ese salto de defiéndelo con un amparo de preferencia en unidad, porque claro que te va a dar menos miedo, pero tenemos que tener valor como ciudadanos primero de conocer esos derechos y luego decir cómo defenderlos con un amparo, y para eso tienes que ir con un abogado. Hay abogados, tienes toda la razón, si podemos hacer entre mucha la colonia la vaquita para pagarle a un abogado y que nos lleve el asunto, qué bueno. Si no tenemos eso, ¿hay defensoría que me ayude a hacer amparos? Claro que sí, sí, a la Defensoría Pública puede ayudarte, el del Poder Judicial Federal. Yo entiendo y quiero asumir que tienen la capacidad de hacerlo porque, pues, la Corte tiene un instituto de capacitación y muchas cosas, ¿no? Yo quiero pensar que sí, ignoro fíjate que no conozco qué estadística de amparos por este tipo, omisiones ha generado el poder la Defensoría Pública. Sé que han tenido un rendimiento bajo en otros asuntos, ¿no? En el tema penal, en la Defensoría Penal Federal, pero, pues, no conozco el dato actual en materia de amparo por violaciones a derechos humanos. Más bien los casos paradigmáticos, pues sí son más bien de organizaciones de sociedad civil, ¿no, Ligia? La mayoría. Sí, sí. Por ejemplo, las ambientales, creo que Exacto, las organizaciones ambientales además dan la cara valientemente para buscar esa defensa de un ambiente sano. sí, Pero me quiero quedar con el que es difícil, no podemos engañar, pero sí. sí se puede, ¿no? Ah, no, de que se puede, sí se puede. Hay que acudir a un consejo y como todo, puedes escuchar varias opiniones, informarse un poco y si de plano no hay acceso a información y sientes que algo no está bien con tu persona, con tus derechos, con tu vida, porque algo te está afectando, pues busca apoyo. O sea, realmente yo sí creo que es bien importante escuchar las necesidades de la gente y la principal para mí es que se sientan escuchados en donde se sienten indefensos. Y esto es muy importante, o sea, la juventud, la niñez, es cómo protegerlas de tanta información que les daña, eh, de la falta de educación de calidad, Ligia. Yo creo que ese es un tema bien importante. Pues hay tantos, ¿qué te puedo decir? Los de medio ambiente me encantan. Hay un caso paradigmático que me gusta mucho, es el de Laguna de Carpintero. ¿Qué pasó Eh, ahí? Fíjate que allí un complejo desarrolló un proyecto que a juicio, fíjate, 2 mujeres, una que vivía cerca de la Laguna de Carpintero, ella sí vive allí, tenía su credencial de elector, la otra no. Pero dijeron: "Oye, pues, Amparo, no estamos de acuerdo en que se hizo este desarrollo, y por tanto, queremos que restituyan el manglar", en pocas palabras, ¿no? Pero el acto que reclamaron fue el desarrollo del proyecto con afectación al medio ambiente. Después de mucho tiempo, lograron la justicia de la unión para ellas, solo para una, porque para la que no vivía allí, no le reconocieron su interés, ¿verdad? Eh, que está bien en el caso concreto, y respecto a la quejosa que sí vive allí, ordenaron esa sentencia, me gusta porque la corte llama a un experto y le dice: "A ver, ¿cómo está el tema de los manglares? ¿Cómo se va a restituir, a reparar? Sí, ¿cómo vamos a hacer que ese lugar vuelva a ser el que era antes?". Obvio, con las afectaciones que se generaron, pero lo vamos a hacer y se genera todas las acciones para volver a replantar el manglar, intervino la entidad esta de la biodiversidad, natural, dijeron qué tipo de manglar era, cómo se debía sembrar, súper bonito, la verdad que y fueron 2 personas, 2 mujeres. Aquí en Oaxaca generamos una acción de amparo también, que ya está ganada, que es una zona de protección especial acústica para el centro histórico. No ha sido muy publicada, obvio, ¿verdad? Pero de verdad
el juez de amparo tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y yo me fui en la inconformidad y la ganamos. Y ahorita pues andamos en la ejecución de la inconformidad, porque está bien fácil, la autoridad tiene que medir, esta es la fuente emisora del ruido, tiene que medir 100 metros como a la redonda y ver si es fuente contaminante, si en el radio de estos 100 metros, en esta superficie está la propiedad de mis clientes. Pues no ha podido generar esas acciones, informó en la última vez. Se dices de verdad. Pero O sea, ¿cómo? nada Sí, más, es muy fácil. Es más, hasta en los celulares tenemos ya el medidor de los... nada más léete la ley estatal del equilibrio ecológico, ¿no? Del el artículo 181 a 183. Ahí tienes que hacer y una inspección para darte cuenta que hay iglesias, escuelas, parques, centros religiosos, todo lo que hay alrededor. Entonces, pues ya decrétala, ya te dijo el juez. O sea, yo no sé cómo pretenden decir que no la hay cuando la hipótesis jurídica está totalmente concretizada en este caso. Y fíjate Y que... mucha gente, muchas personas, Adelante, adelante. no, que muchos vecinos trataron de sumar a todo ese barrio y de verdad no sabes cuántas personas o sea, dijeron que eso era mentira, que no iba a prosperar, que era un invento mío para cobrarles a mis clientes. O sea, mis clientes me pagaron a mí, pero la declaratoria de esta zona beneficia a todo el barrio, Claro. fíjate. No, Pero bueno, el además, caso que tenemos de los aviones. En la Ciudad de México hemos tenido una afectación terrible por los aviones que los movieron de ruta hacia zonas residenciales. Y somos, yo creo que unas 2 millones de personas afectadas y llevamos ya 3 años con ello. Entonces, por supuesto, ya te platicaré las historias de terror de hasta dónde puedes hacer y unirte y empujar. Y ya vemos varios abogados que estamos tratando de empujarlo, pero ya sé que suena paradójico, parece que hay oídos sordos a esta molestia que nos causa en la salud. Y a los niños y en la educación y a las personas enfermas y sobre escuelas. Y entonces, un poco para cerrar, querida amiga, creo que el amparo es una fuente para poder llamar y levantar la voz con la autoridad jurisdiccional de una manera pacífica y decirle, quiero que mis derechos humanos se defiendan. Y como tú bien dices, bueno, puede que venga el amparo, la sentencia, la revisión, la queja y la ejecución, eso que solamente tú sabes, pero que sí hay maneras, no tenemos que darnos por vencido. Y si después de eso tienes que ir a instancias internacionales o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vale la pena, ¿no? claro que vale la pena. O sea, yo creo que cuando una sentencia así eh, impacta en un beneficio de una persona para que su dignidad humana así irradie como sol, muy hermoso y dando luz, eso cuenta. O sea, aunque sea un caso, aunque sea un paciente, bueno, ¿qué te digo de los niños con cáncer? O sea, yo creo que la batalla hay que darla más duro. O sea, no tengo ni palabras para decirlo, pero pues sí lleva tiempo y lleva esfuerzo, pero vale la pena. No hay manera que se libre la autoridad, pues hay casos que dices, va a tomar tiempo, pero vale la pena. Recomendaciones yo creo que son, conozcamos cuáles son esos derechos, leamos del artículo 1 al 25 de la Constitución, busquemos asociaciones y sociedades que nos pueden apoyar, no tengamos miedo y conozcamos abogados como tú que nos dicen por dónde orientarnos. Y qué bueno que lo comentaste, la Suprema Corte de Justicia con sus publicaciones y sus cuadernillos, que tienes toda la razón, están en un idioma muy bueno, son gratis, uno puede entrar a internet y buscarlos, y ahí está la orientación que queremos, la educación. Y bueno, déjame leerte un poquito lo que nos dicen nuestros amigos. Tenemos a la doctora doña Patricia Cursain, que nos manda un saludo, y nos dice, les quiero recordar que hay derechos humanos que sobrepasan la vida, porque hay el honor
y el prestigio que deben de ser permanentes y que van más allá de cuando te mueres. Tienes razón, Pati. Tiene Gracias. toda la razón. Eso es cierto. Y que por cierto, ahí hay un dato que ya se permite que las personas a través de sus testamentos o de disposiciones especiales le dejen sus redes sociales a quienes quieren que sean sus beneficiarios. Entonces tú puedes dejar tus claves para decir, quiero que mi marido tenga acceso a todas mis redes sociales y que pueda manejarlas. Para aquellos que creen que su red social y likes tienen un valor, también se pueden dejar y entonces eso también va más allá de la muerte. Yes. Que si por favor podrías dar tu correo, eso lo dejo a tu criterio, amiga, puedes darlo si lo consideras. Aquí está doña Patti Cursain, que va a dar fe de que dije que tú tienes derecho a revelar tu dato personal. ¿Y en dónde te lo pongo en el chat o cómo? ¿O quieres que lo dicte? Puedes dictarlo y también ponerlo en el chat, por favor. Bueno, También dice, buenas noches desde el Estado de México, reciban un saludo. Bufete Jurídico Aparicio y Asociados, muchas gracias. Laurita Rodríguez Macías dice, es importante recordar que todos los jueces tienen la obligación de llevar a cabo un control de constitucionalidad como de convencionalidad, lo cual es referente a la defensa de los derechos humanos. coincido totalmente, así es. Oye, Sí. lo que hace que, aunque no sea un juez federal, le puedas decir tú al juez, oiga, ¿y dónde está el control de mis derechos humanos, verdad? Claro, o sea, obviamente que es, gracias Laura, amiga, por tu acotación. Precisamente, pues el artículo 1 dice que todas las autoridades del país deben respetar, promover, garantizar y proteger nuestros derechos humanos, esas 4 palabras, ¿no? Entonces, todas, es hasta el policía, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que quería diferenciar es que yo no puedo demandar a mi esposo por violencia doméstica en un amparo. Ah, Eso me, ok. perdón. Más bien es ante un juez local y allí el juez local, obvio, va a hacer el control de constitucionalidad y convencionalidad en la forma y términos que establecen las leyes. Ahora, un tema que me gustaría decir, Ligia, es en tema de ver la página de los cuadernos de jurisprudencia de derechos humanos de la Corte, entre otros, muchísimas, son gratuitos, son asequibles y además hay temas tan importantes como en tema de, por ejemplo, la compensación económica para las mujeres que trabajan doble jornada y o que aunque haya sociedad conyugal legal, trabajaron en su trabajo y todo, o sea, fuera del hogar y en el hogar, aunque haya sociedad conyugal, la pensión alimenticia que se les debe dar por el tiempo que duró el matrimonio. Eso también hay un cuaderno de la Suprema Corte sobre la compensación y daños, etcétera, las reparaciones en violaciones de derechos humanos, discriminación, todo esto está allí para que lo podamos leer. Cualquier persona lo puede leer, tiene acceso a ello. Y son temas que, por ejemplo, en Oaxaca la compensación económica para las mujeres está en la calle. Tenemos, si acaso, una sentencia por el tribunal de la entidad, porque Wow. es, no se visualiza. O sea, de verdad, como saben que es mucho tiempo, no se lleva, no se pelea en los juicios familiares. Y yo creo que esto por la educación que podemos tener a través de esta información. Yo en los casos que he llevado, incluso se los he impreso a mis clientas y les he dicho, léelo para que veas que no lo estoy inventando, porque si han llegado así que eso no pasa, que eso no es así, lo mismo. Entonces, yo creo que sí es muy importante que cuando tengas una duda y sientas algo, claro que puedes ir a leer y para que sepas si el abogado que consultes te está diciendo lo adecuado o no, porque también no hay que temerle a la competencia, sino a la incompetencia, ¿no? Entonces, Claro. realmente, pues sí, sí, es más fácil decir que eso no es así o que es mentira o que eso no se puede. Y de verdad todavía lo acabo de oír esta semana por un amparo que interpuse por un tema de una área natural protegida
Y hay mucha gente inconforme. Hay 63 colonias afectadas y solo hay un amparo. No, bueno, Platiqué con un grupo y me dijo, es que ya metimos escritos y ya hicieron una marcha. Dije, bueno, sí se vale las marchas y sí se vale la protesta social respetuosa de los derechos de terceros, pero también, pues ve a los tribunales. Si no, por eso nos siguen llevando al baile con ese tema. claro. Y la injusticia provoca también violación a tus derechos humanos de acceso a la justicia. Sí, claro que sí. El Te mandan correo, saludar, ah, te manda, hay un anónimo atendí, una persona que dice, y la privacidad, sí, por eso estamos preguntando de todos, y también, ¿no es un tema importante, amiga, el de la privacidad para que no tenga miedo la gente y que se proteja el que en los tribunales, el que se sepa quién presentó el amparo y quién está ahí atrás y no sea perseguido? no, yo desde luego creo que es un derecho humano, pero yo creo que está protegido, ¿no? En la sentencia se protege, desde el auto de inicio se protege. El tema de las publicaciones de la Corte, obvio, no trae nombres, sino, bueno, no entendí muy bien el comentario, pero creo que sí está protegido y la ley así lo Por ahí va, establece. exactamente. Por ahí va, amiga, Es de nada, la yo, capacidad de esos casos, ¿no? yo incluso que pienso que en algunos tribunales se utiliza este derecho a la privacidad para también violar otros derechos, ¿eh? O sea, el hecho de pedir un informe y decirte, ay, no, no te puedo dar el informe, no se ordena el informe, no se acepta porque este, es un tema de privacidad. A ver cómo. O sea, yo no puedo, es un tema de privacidad saber el nombre de los testigos que me están imputando algún hecho, sea o no Claro. delictuoso, hasta en un juicio familiar. O sea, se dan casos de estos temas. O sea, el abuso de la ley de protección de datos personales, dices, bueno, o sea, eso no es en este caso, señor juez, con todo respeto, pero pues yo creo que sí está protegido, ¿no? Legalmente sí. Un querido amigo, el contador Mercado, dice felicidades por la empatía con las personas y la aplicación de la ley. Tiene Ay, toda la gracias. razón. Eh, y tenemos eh, muchas gracias, pues básicamente estos comentarios, amiga, y que si, pues si quieres dar tu correo electrónico y es para un caso de alguien que tiene precisamente un problema de acceso a la justicia eh, que requiere de ayuda, es para una persona con discapacidad psicosocial en la Ciudad de México. Entonces, dejo a tu criterio el poner tu correo en el chat o darlo hablado, como tú gustes. Bueno, yo, pues sí confío en que somos una sociedad respetuosa, en su mayoría somos mexicanos de bien y no tengo problema en darlo y espero que los correos sean de... El nombre de tu despacho y dónde se ubica también puede ser, amiga. Muchas gracias. Bueno, el correo puede ser, es asistencialegal.franco@gmail.com. Les puedo dar los teléfonos, que es clave de Oaxaca 951-132, terminación 4010 o terminación 4200. Y el nombre de mi despacho es Corporativo Franco. Estamos en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, y estamos para servirles. Mi nombre completo es Ana Georgina Franco Vargas y pues estoy para servirles. Cuenten conmigo. Sí. Muchísimas gracias, querida Edna. De verdad que para variar nos pasamos de tiempo y hay mucho más que decir en estos procesos. No quise hacerte preguntas demasiado técnicas de el por qué te negaron la suspensión, etcétera, porque lo dijiste tú al principio. Lo importante es que la gente dejemos de tener miedo a las vías jurídicas para poder pedir el respeto a nuestros derechos humanos. ¿Alguna última palabra que quieras comentar, amiga? Pues que los derechos humanos sí son para todos, nos pertenecen, hagámoslo valer y que todo México se entere que sí se pueden hacer efectivos y que todos, sin distinción de capacidad económica, creencias, raza, edad, puede ser
discriminado o desposeído de esta lucha, que realmente creamos en ello y así construyamos una sociedad más justa e igualitaria. Yo creo que si no llevamos los temas a los tribunales, no podemos cambiar nuestra realidad y cada sentencia cuenta y debemos contribuir a ello como mexicanos de bien. Muchas Esa sería. gracias. Y tú eres Muchas un gracias ejemplo por de la ello. invitación. Gracias a Gracias. todos y todas quienes se unieron esta noche. Nos vemos en la siguiente sesión. Les tenemos una gran sorpresa. Y como lo fue el día de hoy para estrenar el año con mi querida Edna Franco, eres un sol. Gracias por todo lo que haces todos los días. Ay, gracias, gracias, amiga Ligia. Muchas gracias. Estamos Que para tengas sumar. muy bonita noche. Saludos. Gracias a Gracias todos. Descansen. también. Buenas noches. Que es un buen año para todos.